Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. En la bochornosa mañana del 2 de julio de 2024, María Guadalupe González abrió el buzón de la pequeña y sencilla casa de ladrillos en su pueblo natal, en el interior de Jalisco. El sobre oficial de la Federación Mexicana estaba allí, pesado no por el papel, sino por lo que representaba. Con manos temblorosas, lo rasgó esperando ver las palabras que coronarían años de esfuerzo. Sí, estaba confirmada como representante olímpica en París, pero justo debajo de la confirmación había una frase que la cortó como una cuchilla. Solo trata de no avergonzarte. No había felicitaciones ni reconocimiento. Era como si alguien hubiera borrado en una línea seca y cruel cada madrugada de entrenamiento, cada ampolla en el pie, cada lágrima derramada en silencio. En ese instante, más que el miedo a la prueba, pesaba la humillación de percibir que incluso en el momento de mayor logro, la trataban como a alguien inferior. El impacto de aquellas palabras reverberó durante todo el día. Mientras ayudaba a su madre a separar los granos de maíz en el patio, su mente daba vueltas. Recordaba su infancia, cuando caminaba 8 kilómetros para llegar a la escuela, muchas veces descalza, con el sol quemándole la espalda. Recordaba cómo su abuela siempre decía, con voz suave, que caminar es rezar con los pies, y que cada paso llevaba una petición al universo. Fue en ese hábito forzado donde nació la disciplina que la condujo al deporte. Sin embargo, el desprecio de los dirigentes la hería más que cualquier entrenamiento duro. No bastaba con ser rápida, disciplinada o ganadora. Parecía que siempre tendría que volver a probarlo. Al mirar sus pies gastados por los entrenamientos, sintió una mezcla de rabia y determinación. Decidió allí que no solo iría a París, sino que haría de su propio cuerpo una respuesta a cada voz que dudaba de ella. En la semana siguiente a la carta, la rutina de María no cambió en absoluto. Todavía se despertaba antes de que saliera el sol. Se ponía los viejos tenis que ya no tenían amortiguación y recorría los caminos de tierra batida. No había pista oficial, solo senderos improvisados entre maizales y caminos polvorientos. Mientras caminaba rápido, controlando cada movimiento de la cadera y el ritmo de la respiración, pensaba en las atletas a las que se enfrentaría en París. Mujeres con patrocinios millonarios, entrenadores especializados y centros de alto rendimiento. La comparación era cruel, pero no la derribaba. Por el contrario, se convertía en combustible. Cada vez que oía el sonido seco de la suela fina golpeando el suelo, sentía que estaba ensayando una respuesta silenciosa para el mundo. No tenía cámaras ni hinchas, tenía solo el eco de sus propios pasos y la fe obstinada de que su cuerpo podía escribir una historia que nadie más creía. Las noticias que circulaban en la televisión y en los periódicos solo aumentaban la presión. Los titulares decían que ella sería solo una figurante más en el espectáculo olímpico, o que su victoria en los Juegos Panamericanos había sido suerte de principiante. En los cafés de la ciudad, algunos repetían estos comentarios como si fueran verdades absolutas. María fingía no oír, pero cada frase le entraba profundamente, latiendo como una herida abierta. Sin embargo, cuando volvía a casa, encontraba apoyo en la mirada silenciosa de su madre y en el consejo de su abuela, que aunque ya debilitada por la edad, repetía: «Recuerda, hija, cada paso es una oración». Esos momentos de intimidad eran el antídoto contra el veneno de la incredulidad. Era allí, en el sencillo patio, sentada en un taburete de madera, donde María recargaba la fuerza necesaria para continuar. Sabía que no podía cambiar lo que decían, pero podía decidir cómo reaccionar. A principios de julio, la Federación organizó una breve conferencia de prensa para presentar a los atletas olímpicos. María asistió con una sencilla blusa blanca y una sonrisa tímida. Cuando subió al escenario, notó el desinterés estampado en los periodistas. Pocos flashes, casi ninguna pregunta. En contraste, otros atletas recibieron atención, elogios y largas entrevistas. Ella permaneció allí inmóvil, respondiendo de forma corta,
tratando de ocultar la decepción. Un reportero, en tono de broma, le preguntó si estaba preparada para no ser superada a la mitad de la prueba. Las risas que siguieron sonaron como una sentencia. María tragó saliva, respiró hondo y mantuvo la calma. A la salida, sin embargo, la rabia se mezcló con la tristeza. Caminó sola hasta la parada del autobús y, mirando por la ventana durante el trayecto de vuelta, decidió en silencio que no permitiría que la humillación definiera su paso por París. La preparación se intensificó. En los entrenamientos, María ya no solo buscaba resistencia física, sino que intentaba imaginar mentalmente cada detalle de la prueba olímpica: el frío europeo, el ritmo de sus adversarias, las cámaras siguiendo cada paso. Creó una rutina rigurosa, dividiendo el día entre caminatas largas por la mañana y entrenamientos de velocidad por la tarde. Por la noche se estiraba con disciplina casi militar. Sin patrocinio, dependía de improvisaciones. Usaba botellas de arena como pesas y adaptaba una cuerda vieja para ejercicios de fuerza. A pesar de la precariedad, había una especie de pureza en todo aquello. No existían lujos, solo la verdad cruda del esfuerzo diario. Y cada gota de sudor que caía en el suelo de tierra era para ella como un ladrillo en la construcción de la respuesta que daría en París. Se sentía más preparada emocionalmente que nunca, como si todo el desprecio se hubiera convertido en resistencia. Sin embargo, junto con la determinación surgían los fantasmas de la inseguridad. En las madrugadas silenciosas, antes de dormir, María recordaba momentos en los que casi se rendía. Recordaba cuando, aún adolescente, fue ridiculizada en la escuela por caminar raro durante los entrenamientos de marcha. Recordaba las veces que quiso abandonarlo todo para trabajar en el campo y ayudar a su familia. Esos recuerdos volvían como sombras, tratando de convencerla de que el fracaso era inevitable. Pero al lado de la cama guardaba una nota escrita por su abuela: caminar es rezar y rezar nunca es en vano. Leía esas palabras siempre que la duda amenazaba convencerla. Era un gesto simple, pero suficiente para recordarle de dónde venía y por qué continuaba. Más que ganar medallas, caminaba para honrar cada sacrificio que la vida le había impuesto. El viaje a París comenzó de forma discreta. En el aeropuerto de la Ciudad de México, María pasó prácticamente desapercibida. Mientras algunos atletas eran recibidos por pequeñas comitivas con carteles y cámaras, ella embarcó solo con una mochila gastada y un abrigo simple. No había patrocinio estampado en su ropa, ni maletas llenas de equipos sofisticados. En la mirada, sin embargo, había una firmeza que desentonaba con la simplicidad de la escena. Durante el vuelo se mantuvo en silencio, mirando por la ventana mientras las nubes pasaban. Imaginaba los anchos corredores de las calles francesas, el público gritando nombres extranjeros y el peso de llevar una bandera que muchos creían que no merecía. Sintió un frío en el estómago, pero no era miedo, era la conciencia de que el mundo, por primera vez, estaría mirando directamente a sus pasos, y ella no podría permitirse flaquear. Nalsem. Llegar a la Villa Olímpica, María fue recibida con cordialidad, pero sin el entusiasmo que presenciaba alrededor de otros competidores. La sencilla habitación que le fue asignada se dividía con dos atletas de otro deporte, ambas patrocinadas por marcas famosas. Mientras arreglaban uniformes nuevos en armarios de metal, María doblaba cuidadosamente sus pocas prendas de ropa. Observaba, sin envidia, pero con una sensación de estar fuera de lugar. Aún así, en el comedor, cuando se sirvió arroz y verduras, mantuvo la postura erguida y la mirada segura. Sabía que allí nadie conocía su historia, su infancia en Jalisco o las horas interminables de entrenamiento en caminos de tierra. Para los demás, ella era solo una competidora más. Pero dentro de ella ardía la certeza de que tenía algo que nadie allí podría medir con estadísticas: el hambre de probar que pertenecía a ese escenario. En los días previos a la prueba, María caminaba por los alrededores de la villa, observando los detalles de París. No había tiempo para hacer turismo, pero cada esquina, cada plaza con árboles antiguos, la hacía sentir el peso de la historia de ese lugar. Caminaba sola,
en silencio, ajustando la postura y el ritmo, como si cada paseo fuera parte del calentamiento. En las calles, los turistas se mezclaban con los voluntarios, y nadie sabía quién era esa mexicana de pasos calculados y mirada firme. Para ella, eso no importaba. Lo importante era mantener la mente enfocada. Por la noche, acostada en su estrecha cama, oía los ruidos de la ciudad a lo lejos y pensaba en su familia, que seguiría todo por televisión. Recordaba a su abuela rezando en el patio y sentía una mezcla de nostalgia y fuerza. París, para ella, ya no era solo una ciudad, era el campo de batalla. En el último entrenamiento antes de la prueba, María puso a prueba su cuerpo en un circuito improvisado dentro de la villa. Ajustó la respiración, aceleró el ritmo y sintió el corazón latir fuerte, pero controlado. Un entrenador extranjero que observaba desde lejos llegó a comentar con otro: ella tiene técnica, pero parece frágil para soportar la presión. El comentario no fue hecho para que ella lo oyera, pero llegó a sus oídos como una flecha. Fingió ignorarlo, mantuvo el foco y completó la serie con precisión. Al final, se sentó en el suelo, se secó el sudor con una toalla vieja y respiró hondo. Aquello no la abatió. Por el contrario, se transformó en un recordatorio más de lo que siempre había enfrentado: incredulidad, juicio apresurado y subestimación. Se levantó con más firmeza. Sabía que al día siguiente no bastaba con caminar rápido. Necesitaba cargar cada paso como si fuera una declaración. La víspera de la competición trajo una noche de insomnio. María daba vueltas en la cama, tratando de encontrar una posición cómoda, pero la mente no se detenía. Pensaba en su infancia, en los días en que llegaba a la escuela cubierta de polvo y miradas burlonas, en los entrenamientos solitarios que parecían interminables, y ahora en el peso de unas olimpiadas. Miró el techo blanco de la habitación y respiró hondo. Cogió la nota de la abuela, que guardaba cuidadosamente en la mochila, y la releyó. Caminar es rezar, y rezar nunca es en vano. Apretó el papel contra el pecho y cerró los ojos. No pidió ganar, solo tener fuerza y dignidad en el recorrido. Cuando finalmente se durmió, soñó que caminaba por las calles de su ciudad natal, rodeada de vecinos que aplaudían. Se despertó con lágrimas discretas en los ojos, pero también con una serenidad rara. El día decisivo había llegado. El amanecer del día de la prueba llegó con un cielo nublado en París. El clima fresco parecía favorable, pero el corazón de María latía más rápido que en cualquier entrenamiento. En el comedor casi no pudo comer. Se limitó a un café negro y un trozo de pan, mientras observaba a otros atletas conversando animados, riendo y tomando fotos. Ella se mantuvo en silencio. En la mente repetía mentalmente cada detalle del recorrido que había estudiado: las vueltas, las curvas, los puntos donde podría acelerar. Cuando finalmente se puso el sencillo uniforme de la delegación mexicana, sintió el peso simbólico de esa ropa. Era más que tela, era el reflejo de una trayectoria en la que pocos creían. Antes de salir, miró la nota de la abuela una vez más y la dejó guardada en el bolsillo interior de la mochila, como un amuleto invisible. Sabía que lo necesitaría. En el autobús que llevaba a Tartu, los atletas al circuito, María observaba las calles de París a través de la ventana. Los turistas caminaban tranquilos, sin imaginar la tormenta emocional que se vivía dentro de cada competidor en ese momento. A su lado, una atleta europea ajustaba los auriculares, totalmente concentrada. Otra leía mensajes de apoyo en el celular. María no tenía nada de eso, solo el sonido amortiguado de su propia respiración y el peso de las expectativas negativas que la acompañaban desde México. Al bajar, sintió el frío del asfalto bajo los tenis ya gastados. Los organizadores llamaban a los competidores por su nombre, y al oír el suyo, se dio cuenta de que casi no hubo reacción del público.
Aún así, enderezó la postura, respiró hondo y caminó hasta la línea de salida. Estaba allí, lista, ante el mayor desafío de su vida. La salida fue dada, y el grupo se disparó a un ritmo intenso. María se mantuvo firme, controlando los movimientos con la técnica que había aprendido sola, observando videos antiguos en computadoras prestadas. En los primeros kilómetros, prefirió no destacar, manteniéndose entre el pelotón intermedio. El ruido de la multitud, los silbatos de los jueces y las cámaras transmitiendo para el mundo entero creaban una atmósfera casi sofocante. Pero dentro de ella solo había silencio, como si cada paso fuera filtrado por años de entrenamiento en caminos solitarios. Cuando pasó por la primera curva, se acordó de su madre esperando frente al televisor en la pequeña sala de la casa. Era como si pudiera oír el corazón de ella latiendo a la par. Ese pensamiento le dio calma. No necesitaba impresionar a nadie en los primeros minutos. El plan era resistir, resistir y resistir, hasta que su fuerza interior hablara más alto. Con el avance de la prueba, la diferencia entre atletas de élite y las menos favorecidas comenzaba a evidenciarse. Equipos tecnológicos, tenis de última generación y estrategias de equipo creaban un contraste cruel. Pero María, acostumbrada a la precariedad, transformaba la desventaja en familiaridad. Estaba habituada a caminar con dolor, a soportar sol, polvo y sed. Ahora, ante condiciones controladas, sentía casi un alivio. Cuando algunas atletas comenzaron a acelerar, ella decidió no asustarse. Mantenía la cadencia como quien sabe que el cuerpo es su mayor arma. El público gritaba nombres extranjeros, pero nadie pronunciaba el de ella. Era como si fuera invisible. Sin embargo, esa invisibilidad era justamente su fuerza. Caminaba sin presión externa, solo cargando su propia historia. Cada paso resonaba recuerdos de sacrificio, y era ese eco lo que la mantenía firme en el ritmo. Alrededor de la mitad de la prueba, algo cambió. María se dio cuenta de que muchas atletas comenzaban a dar señales de desgaste, respiración jadeante, brazos tensos, miradas inseguras. Ella, por el contrario, parecía entrar en un estado de concentración absoluta. La cadencia permanecía estable y el cuerpo, acostumbrado a largas distancias, respondía bien. Cuando superó discretamente a una competidora sudamericana que antes la había menospreciado en entrevistas, sintió una chispa de satisfacción. No sonrió, pero dentro de ella crecía una llama silenciosa. Por primera vez, las cámaras comenzaron a enfocarla, y un comentarista internacional, sorprendido, mencionó su nombre. Era poco, pero suficiente para que el mundo comenzara a ver lo que hasta entonces ignoraba. Ella no estaba allí para completar el recorrido, estaba para probar que podía enfrentar cualquier adversidad y, quién sabe, cambiar el destino que todos ya habían escrito para ella. A medida que el recorrido avanzaba, la lluvia fina que había comenzado a caer trajo aún más complejidad a la prueba. El asfalto mojado exigía un cuidado redoblado, y algunas competidoras redujeron el ritmo para evitar penalizaciones por pérdida de técnica. María, sin embargo, parecía adaptarse naturalmente. Estaba acostumbrada a entrenar en calles resbaladizas después de las tormentas de 1900. Verano en Jalisco, cuando la tierra se convertía en barro y los pies se hundían a cada paso. El recuerdo de esos entrenamientos improvisados le dio confianza. Mientras otras intentaban ajustar el movimiento, ella mantuvo la cadencia impecable. Los jueces observaban atentos, pero nada podían señalar contra su técnica. Por primera vez se sintió en ventaja, no por equipos o patrocinio, sino por la dureza de la vida que la había preparado para situaciones imprevisibles. La lluvia, que parecía un obstáculo, se convertía allí en una especie de aliada inesperada. En la orilla de la pista, algunas banderas mexicanas comenzaron a surgir. Eran pocas, levantadas por inmigrantes y turistas que habían descubierto la presencia de una atleta de su país en la competición. El sonido de los gritos, aún tímidos, llegó a María y le provocó un escalofrío.
ya no estaba sola. Incluso sin multitudes enteras a su favor, esos rostros anónimos representaban algo enorme, el recuerdo de que llevaba una nación que, aunque dividida, la apoyaba. Entre pasos firmes, se arriesgó a una rápida mirada hacia un lado y encontró a una mujer con un sombrero gritando su nombre. Fue suficiente para que un nudo se formara en su garganta. Tragó saliva, mantuvo el ritmo y dejó que esa energía se transformara en combustible. A cada metro recorrido sentía que su historia comenzaba, por fin, a hacerse visible. El ambiente de la prueba se calentaba, las favoritas comenzaron a acelerar en busca de distancia, y el ritmo se volvía cada vez más exigente. María apretó los puños, se concentró en el movimiento de las caderas y decidió seguirles el paso. No era solo una cuestión de competir, era la oportunidad de demostrar que merecía estar en ese grupo de élite. Con pasos rápidos y consistentes, fue disminuyendo la distancia hasta alcanzar el pelotón principal. El comentarista oficial, en tono sorprendido, destacó: «La mexicana González se mantiene firme entre las líderes». Esas palabras resonaron en millones de televidentes, pero para ella significaron algo mucho mayor. Por primera vez, el mundo reconocía su presencia de igual a igual. Sintió que las piernas le quemaban, que el cuerpo le pedía descanso, pero no se permitió desacelerar. Allí estaba la oportunidad que había esperado toda su vida. El público, al percibir la reñida disputa, comenzó a reaccionar con intensidad. Gritos en diferentes idiomas resonaban en cada curva, y las cámaras alternaban entre las favoritas y la mexicana improbable que desafiaba las expectativas. María, a pesar del ruido, mantenía la mente en un lugar distante. Se imaginaba de vuelta en las calles de Jalisco, caminando bajo el sol, oyendo solo el viento y el sonido de sus propios pasos. Ese recuerdo le daba serenidad en medio del caos. Cuando cruzó la marca de los 15 kilos, se dio cuenta de que aún tenía energía para avanzar. La resistencia que había construido a lo largo de años de entrenamientos precarios se convertía ahora en su mayor arma. Miró el horizonte húmedo de París y pensó: «Llegué hasta aquí contra todos. No me voy a detener ahora». El cuerpo le dolía, pero el alma parecía caminar sola. Sin embargo, la intensidad de la prueba cobraba su precio. La respiración ya se volvía pesada, y los músculos de las piernas daban señales de fatiga extrema. Una adversaria europea intentó forzar el ritmo y abrir ventaja, pero María se mantuvo firme detrás de ella, sin permitir que la distancia aumentara. Era como una batalla silenciosa. Cada paso, una afirmación de que no se rendiría. El público emocionado comenzaba a reconocer el duelo. Ya no era solo una carrera más, se convertía en una disputa simbólica entre quien lo tenía todo y quien venía de la nada. Cuando cruzó una curva más, sintió que los tenis resbalaban ligeramente en el asfalto mojado, pero recuperó el equilibrio de inmediato. No había margen para errores. Miró hacia adelante y, aunque exhausta, dejó escapar un pensamiento: «Se acordarán de mí, cueste lo que cueste». Alejandra se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y esperanza. El torneo internacional en Guadalajara estaba a pocos días y ella sabía que sería su primera oportunidad real de enfrentarse a atletas de nivel mundial. Todavía sentía dolores ocasionales en el tobillo, pero ya había aprendido a convivir con eso, adaptando los entrenamientos para no sobrecargar la articulación. Mientras preparaba su sencillo café, recordaba las palabras de su madre: «Lo único que nadie puede quitarte es tu disciplina». Esa frase se repetía en su mente como un mantra. El entrenamiento del día sería decisivo. Ensayar la serie completa en el suelo con la misma intensidad que presentaría en el campeonato. Al llegar al gimnasio, notó miradas de curiosidad y hasta desdén de algunas gimnastas extranjeras que ya entrenaban allí. Eso solo aumentó su determinación de demostrar, con cada salto y cada giro, que merecía estar en ese lugar. Durante los entrenamientos abiertos al público, Alejandra sintió en carne propia el peso de la comparación. Una entrenadora rusa, conocida por su rigor, comentó en voz alta que su ejecución era bonita,
pero poco explosiva. Ella fingió no oír, pero cada palabra la perforaba como una aguja. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir, decidió transformar la crítica en combustible. ¿Explosiva? Voy a mostrar explosión de corazón, no de músculos, pensó. Entrenó hasta la extenuación, repitiendo la entrada en el suelo más de 20 veces, aunque los pies le ardieran de dolor. La entrenadora mexicana, doña Carmen, observaba en silencio, pero con orgullo evidente. Ella no se rompe, se fortalece, murmuró. Esa actitud llamó la atención de algunos espectadores que comenzaron a grabar pequeños fragmentos de sus entrenamientos, compartiéndolos en las redes sociales. Sin darse cuenta, Alejandra comenzaba a despertar interés y apoyo mucho más allá de las paredes del gimnasio. En la sencilla habitación donde se hospedaba, Alejandra se conectaba al Wi-Fi débil para ver los comentarios en los videos publicados. La chica mexicana tiene fuego en los ojos, decía un internauta colombiano. Otro escribía, no la conocía, pero quiero verla competir. Por primera vez, sintió que no cargaba su lucha sola. Había una red invisible de personas que la apoyaban, aunque nunca hubieran oído hablar de Tepatitlán o de la dureza de su rutina. Esa energía virtual la impulsaba de forma inesperada. Esa noche, antes de dormir, rezó en voz baja, pidiendo solo una cosa: claridad mental para no perderse ante las luces y las miradas. Sabía que la competición sería cruel, pero también entendía que la oportunidad de cambiar su destino estaba allí, al alcance de sus manos callosas por las barras. El día de la clasificación llegó y el gimnasio estaba lleno. Alejandra entró en la arena sintiendo que el corazón le latía desacompasadamente. El público aplaudía de forma protocolaria, mientras las favoritas eran ovacionadas. Respiró hondo y se acordó de las palabras del entrenador. Tienes que competir contra ti misma, no contra ellas. Su cuerpo parecía temblar de nerviosismo, pero al oír el anuncio de su nombre, algo dentro de ella se estabilizó. Subió al tablado, se ajustó el cabello rápidamente y comenzó su serie en el suelo. Cada movimiento parecía cargado de intensidad. Cada giro era fruto de años de lucha silenciosa. No había perfección absoluta, pero había entrega total. Cuando terminó, oyó un breve silencio, seguido de aplausos que fueron creciendo hasta transformarse en aplausos firmes. No eran aplausos de lástima, sino de reconocimiento. Aquello ya valía más que cualquier nota que los jueces pudieran dar. Después de dejar la arena, Alejandra recibió los comentarios de la Comisión Técnica Mexicana. Había conseguido una de las mejores notas de la delegación y avanzaría a la final en 2 categorías. Su mente oscilaba entre euforia y extenuación, mientras algunas atletas extranjeras sonreían con arrogancia, ya proyectando el podio. Ella se recogió en silencio, reflexionando sobre todo lo que había pasado para llegar allí. Si consigo solo mostrar quién soy, ya habré ganado, pensaba. Fue en ese momento que una reportera española la abordó para una entrevista rápida. Le preguntó de dónde venía, cómo entrenaba y cuál era su objetivo. Alejandra respondió con sencillez: vengo de un lugar pequeño, con sueños grandes. Mi meta no es una medalla, es demostrar que México también sabe volar. Esas palabras fueron reproducidas en periódicos digitales al día siguiente, transformando a la joven en un símbolo inesperado de la persistencia mexicana. A la mañana siguiente de la clasificación, Alejandra sintió un peso diferente en el aire. El gimnasio ya no parecía solo un lugar de entrenamiento, sino una arena de batalla emocional. Ella percibía miradas divididas, algunas llenas de respeto, otras de duda. Las gimnastas más experimentadas la veían como una curiosidad exótica, alguien que no debería llegar tan lejos, pero que, de alguna manera, estaba allí. En los bastidores oyó susurros en ruso y en inglés sobre cómo sería imposible para una mexicana alcanzar el podio.
Sonrió discretamente, recordándose de su infancia, cuando también decían que sería imposible para una niña pobre soñar con la gimnasia. Mientras estiraba el cuerpo, repetía mentalmente su serie, concentrándose en cada detalle. No tenía la fuerza técnica de las favoritas, pero poseía algo raro, la valentía de quien ya había caído innumerables veces y siempre se levantaba. Durante el calentamiento para la final en el suelo, Alejandra se encontró con una rival directa, una gimnasta americana conocida por su arrogancia. La atleta la miró con desdén y comentó: «Espero que sepas que hoy solo eres una figurante». Alejandra no respondió, solo mantuvo la mirada firme, transmitiendo una confianza inesperada. Esa postura incomodó a la adversaria, que esperaba verla intimidada. En el fondo, Alejandra sabía que su mayor arma no estaba en impresionar a la rival, sino en impresionarse a sí misma. Doña Carmen, su entrenadora, se acercó y le susurró: «No escuches lo que dicen, escucha tu cuerpo». Esa frase resonó con fuerza, preparándola para el momento decisivo. A cada respiración, Alejandra sentía que no era solo ella quien entraría en el tablado, sino toda su historia, su familia e incluso su ciudad natal. Cuando su nombre fue anunciado, el público reaccionó con sorpresa. Ya habían oído hablar de ella en los últimos días, pero aún había curiosidad sobre quién era realmente esa mexicana. Alejandra entró con pasos firmes, como si el tablado fuera una extensión de su propia vida. La música comenzó y su cuerpo respondió con una precisión inesperada. Saltos limpios, giros certeros y una expresividad contagiosa. No era la presentación más difícil en términos técnicos, pero era la más sincera en emoción. Cada movimiento parecía contar una historia de superación, y la platea, antes dispersa, fue siendo capturada por la intensidad. Al final, cayó de rodillas, no por error, sino como parte de la coreografía, y permaneció unos segundos inmóvil, oyendo el gimnasio explotar en aplausos. Era la consagración de años de silencio transformados en un grito. Los jueces tardaron en anunciar la nota, aumentando la tensión. Alejandra esperaba con las manos sudorosas y el corazón disparado. Cuando los números aparecieron, apenas lo creyó. Había conquistado la tercera mayor puntuación, lo que la colocaba provisionalmente en el podio. El público reaccionó con entusiasmo, pero Alejandra se mantuvo serena, sabiendo que aún faltaban otras gimnastas por presentarse. Sin embargo, el mensaje estaba claro: no era una figurante, era protagonista. La entrenadora rusa, antes crítica, se acercó discretamente y comentó en voz baja: «Tienes fuego, niña». Ese reconocimiento inesperado valía tanto como cualquier medalla. Aún así, la tensión persistía, porque la prueba no había terminado, y todo podría cambiar en los minutos siguientes. Al final de la competición, Alejandra terminó en cuarto lugar, por una diferencia mínima. Muchos esperarían que se sintiera abatida, pero ella sonrió. Había demostrado que su presencia no era casualidad, sino fruto de esfuerzo y talento. La prensa destacó su actuación como la más emocionante de la noche, resaltando su autenticidad y entrega. En las redes sociales, su imagen se hizo viral. La mexicana que conquistó corazones aunque no subió al podio. Para Alejandra, aquello era solo el comienzo. Al regresar al hotel, recibió un mensaje inesperado de un entrenador brasileño, elogiando su valentía e invitándola a participar en un intercambio de entrenamientos en São Paulo. Con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que su lucha estaba abriendo puertas que jamás había imaginado. El sueño dejaba de ser local para volverse internacional. A la mañana siguiente, Alejandra se despertó con decenas de notificaciones en el celular, mensajes de desconocidos, periodistas e incluso excompañeras de equipo que antes la ignoraban. Había videos de su presentación circulando con millones de visualizaciones, acompañados de comentarios que iban de inspiración a orgullo latino. Por primera vez, ella sintió que su historia estaba siendo oída más allá de los muros de su barrio o de las paredes del gimnasio. Pero junto con los elogios, también venían críticas duras. Algunos decían que solo había emocionado
porque no tenía técnica suficiente para ganar. Esas palabras dolían, pero ya no tenían el mismo peso de antes. Se dio cuenta de que el reconocimiento genuino siempre tendría resistencia y que su mayor victoria era haber conquistado la atención del mundo. En el desayuno del hotel, Alejandra se sentó con doña Carmen para reflexionar sobre todo. La entrenadora, entre un sorbo de café y otro, dijo algo que la marcó profundamente. Lo que hiciste vale más que una medalla, porque demostraste que lo imposible es posible para quien no se rinde. Alejandra se quedó en silencio por unos segundos, absorbiendo cada palabra. No era solo sobre gimnasia, era sobre dignidad, sobre demostrar que su origen humilde no la definía como menos capaz. Doña Carmen le recordó que nuevas competiciones vendrían, que el ciclo olímpico aún estaba abierto y que París no sería el final, sino el reinicio. La idea de continuar luchando a nivel internacional parecía aterradora, pero también electrizante. En los días siguientes, Alejandra participó en entrevistas que reforzaron su imagen como símbolo de superación. A cada pregunta, ella hablaba con sinceridad sobre su trayectoria, sin esconder las dificultades de la infancia, las humillaciones sufridas y la falta de estructura en el deporte mexicano. Esa honestidad conquistaba aún más al público, pero también incomodaba a dirigentes y técnicos tradicionales. Para ellos, Alejandra representaba una amenaza a la narrativa oficial de que el éxito solo venía con apoyo institucional. La joven atleta, sin darse cuenta, se convertía en una voz de resistencia contra un sistema que siempre había intentado silenciar historias como la suya. La repercusión crecía, y con ella, la presión. A su regreso a México, el aeropuerto estaba lleno. Alejandra nunca había vivido algo parecido. Pancartas de apoyo, niños pidiendo autógrafos, familias enteras que la llamaban ejemplo. Ella caminaba con los ojos llorosos, tratando de procesar ese cariño inesperado. Sin embargo, también percibió la ausencia de representantes oficiales de la federación, que ni siquiera enviaron una nota de bienvenida. Eso dolía más de lo que le gustaría admitir, pero al mirar a las personas comunes, sintió que no necesitaba validación institucional. Su pueblo la reconocía, y eso bastaba. En ese momento, comprendió que la verdadera fuerza venía de abajo, de las manos callosas como las de su madre, y del apoyo anónimo de quienes se veían reflejados en ella. Pocos días después, Alejandra recibió la invitación oficial para integrar una serie de entrenamientos en Europa. Era la oportunidad de competir con las mejores y perfeccionar su técnica a un nivel que antes parecía inalcanzable. La decisión no era fácil. Exigía dejar a la familia, enfrentar costos altos y lidiar con la soledad en otro continente. Pasó noches en vela pensando, recordando a la abuela que decía, caminar es rezar con los pies. Para Alejandra, quizás ese fuera el próximo paso de su oración silenciosa. Continuar caminando, incluso sin garantías, incluso sin promesas de medallas. Era el llamado a transformar una historia de resistencia en una carrera que pudiera inspirar aún más. Con el corazón dividido, ella comenzó a hacer las maletas. El viaje a Europa fue silencioso, pero cargado de expectativa. Alejandra sabía que estaba dejando no solo México, sino también una parte de su historia atrás. En el aeropuerto, la despedida de su madre fue simple, sin grandes gestos, pero cargada de emoción. Doña Carmen la acompañó hasta la puerta de embarque, dándole un último consejo. No olvides quién te trajo hasta aquí. Durante el vuelo, Alejandra recordó cada entrenamiento, cada lágrima y cada dolor soportado. Sabía que esa oportunidad era fruto no solo de talento, sino de años de resistencia. Al llegar al destino, sintió un frío diferente, no solo por el clima, sino por la sensación de entrar en un nuevo capítulo. El alojamiento era simple, lejos de las comodidades que otros atletas tenían, pero ella estaba determinada a transformar cada dificultad en aprendizaje, manteniendo el espíritu que la había llevado hasta ese momento crucial. En los primeros días de entrenamiento, Alejandra percibió el choque entre su rutina y la estructura profesional que encontraba. Pistas modernas, entrenadores especializados, fisioterapeutas y equipos sofisticados contrastaban con las improvisaciones de su carrera. Sin embargo, ella no se intimidó.
Mantuvo la postura humilde, pero decidida, absorbiendo cada orientación como si fuera una lección preciosa. Entre ejercicios, técnicos y largas caminatas, se dio cuenta de que estaba aprendiendo no solo una nueva técnica, sino una nueva forma de ver su propio potencial. La comunicación era una barrera, pues su fluidez en otros idiomas era limitada, pero el esfuerzo hablaba por sí solo. Por las noches, escribía en su diario, describiendo cada detalle de los entrenamientos, de las dificultades y de las pequeñas victorias diarias. Aquello no era solo preparación física, era la construcción de un nuevo capítulo, y ella sabía que cada paso dado allí podría cambiar su trayectoria para siempre. El primer torneo europeo se acercaba, y con él vino la mezcla de ansiedad y excitación. Alejandra seguía entrenando con ahínco, pero ahora también lidiaba con el peso de las expectativas externas. En entrevistas, los periodistas comenzaron a llamarla la marchadora mexicana, que desafía lo imposible, y sus redes sociales recibían mensajes de apoyo de diferentes países. Al mismo tiempo, había críticas y dudas sobre su capacidad para competir a un alto nivel internacional. Ella no dejaba que eso la afectara directamente, pero se daba cuenta de que necesitaba mantener un enfoque absoluto. En los entrenamientos finales antes de la prueba, se concentró no solo en la técnica, sino en controlar la respiración, la mente y el peso emocional. Era más que una prueba, era un test de resistencia e identidad. Al ponerse el uniforme mexicano de nuevo, sintió una mezcla de nerviosismo y orgullo, sabiendo que cada paso sería una respuesta al camino que había recorrido hasta allí. El día de la competición llegó con un cielo gris y viento frío, un escenario poco acogedor para una prueba tan decisiva. Alejandra estaba en la pista temprano, ajustando los tenis, calentando los músculos y tratando de mantener la calma. La entrada de la atleta mexicana llamó la atención, no por glamour o patrocinios, sino por la presencia genuina y la firmeza en la mirada. A lo largo de la prueba, ella mantuvo un ritmo constante, sin dejarse llevar por la presión de las favoritas. Cada paso era resultado de años de entrenamiento y resistencia silenciosa. El público comenzó a notar su actuación y surgían aplausos espontáneos en los laterales. Cuando cruzó la línea de meta, no sabía a ciencia cierta cuál sería su posición, pero sentía que había cumplido algo más grande, demostrarse a sí misma que podía enfrentar cualquier desafío, incluso cuando todo parecía conspirar en su contra. En ese instante, entendía que la verdadera victoria estaba en haber llegado hasta allí. Al final de la competición, el anuncio de las posiciones trajo una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Alejandra conquistó un lugar entre las 10 primeras, un resultado inédito para su trayectoria. Más importante que el ranking fue la repercusión. Su actuación ganó titulares internacionales y ella se convirtió en un símbolo de determinación. Entre lágrimas contenidas, recibió felicitaciones de atletas y entrenadores, algunos incluso humildes en reconocer su fuerza. Al regresar al alojamiento, se sentó sola, con el cuerpo exhausto, pero la mente en fiesta silenciosa. Cogió su diario y escribió: «Hoy caminé no solo por mí, sino por todos los que creyeron y por todos los que no creyeron». Era la síntesis de su jornada. En ese momento, comprendió que cada paso difícil, cada obstáculo superado, había construido algo más grande que cualquier medalla, una historia que permanecería viva mucho más allá de esa competición. En los días siguientes, Alejandra vivía entre entrenamientos, entrevistas y recuperaciones físicas. Cada mañana repetía su ritual: despertar temprano, estirarse, tomar un café simple y caminar hasta la pista. No había lujos, pero había disciplina. Los elogios comenzaron a ganar espacio en la prensa internacional y ella pasó a recibir invitaciones para participar en competiciones en otros países. Más que eso, mensajes de jóvenes atletas llegaban a sus redes diciendo que su historia les daba esperanza.
Esa percepción era nueva para ella. No se trataba solo de competir, sino de inspirar. En medio de entrenamientos exhaustivos, comenzó a darse cuenta de que su jornada se estaba transformando en algo más grande. Lo que antes era una búsqueda individual pasaba a cargar una responsabilidad silenciosa. Alejandra sentía que ahora caminaba no solo por sí misma, sino por muchos que veían en ella un símbolo de lucha. Fue entonces cuando recibió la noticia que cambiaría el rumbo de ese ciclo. Una invitación oficial de la Federación Mexicana para integrar el programa de apoyo a atletas olímpicos. Al principio, sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. Durante años había luchado sin reconocimiento, cargando críticas y siendo ignorada. Ahora surgía una oferta oficial justamente después de su mayor logro personal. Doña Carmen la aconsejó con cuidado. No dejes que eso te quite tu fuerza, Alejandra. Úsalo como una palanca. Ella entendió el mensaje. Era una oportunidad no solo de avanzar, sino de garantizar estructura para continuar compitiendo. A pesar de las reservas, decidió aceptar. Era más que una oportunidad deportiva. Era la oportunidad de validar años de esfuerzo y abrir camino para otras atletas que, como ella, venían de orígenes humildes y pocas oportunidades. A su regreso a México, la recepción fue diferente. No hubo grandes ceremonias, pero sí un respeto silencioso. Los periodistas esperaban su llegada, y algunas jóvenes atletas la buscaron para fotos y palabras de aliento. En el aeropuerto, sintió el abrazo apretado de doña Carmen, que no dijo nada, pero transmitió todo a través de la mirada. En casa, encontró a su madre y a su abuela, que lloraron de emoción. Para Alejandra, ese momento representaba más que reconocimiento. Era la prueba de que su esfuerzo había resonado. En las calles de Tepatitlán, los residentes comentaban sobre su participación internacional como si fuera una victoria colectiva. Incluso sin medallas, ella se había convertido en un ejemplo. En vivo, era como si su caminata hubiera adquirido un peso simbólico, mostrando que la fuerza no se mide solo por resultados, sino por el camino recorrido y por la valentía de seguir caminando. Con el apoyo oficial, Alejandra inició un ciclo de entrenamientos intensos, ahora con estructura, acompañamiento médico y acceso a equipos de punta. Pero sabía que no podía acomodarse. En cada sesión buscaba superar sus propios límites. Sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Más que competir, sabía que ahora cargaba la misión de representar a una generación de atletas invisibles. En las competiciones que siguieron, comenzó a cosechar resultados cada vez mejores. El cuerpo se endureció, la técnica se perfeccionó y su confianza creció. Sin embargo, también creció el peso de la exigencia interna. Ella ya no caminaba solo por sí misma, sino por todos los que habían puesto sus esperanzas en ella. Esa presión era diferente, pero igualmente motivadora. Alejandra se dio cuenta de que, más que buscar victorias, estaba construyendo un legado. En uno de los entrenamientos más difíciles de ese ciclo, Alejandra sintió que su cuerpo decía que no, pero su mente resistió. Era el día en que decidió poner a prueba sus límites, imponiendo un ritmo más intenso, desafiando la fatiga. Mientras caminaba, recordaba los caminos de tierra en Jalisco, las horas a solas bajo el sol y la lluvia, y la frase que su abuela siempre repetía: caminar es rezar con los pies. Ella comprendió que ese momento no era solo entrenamiento, sino una prueba de su propia resiliencia. Al final, cayó al suelo exhausta, pero con una sonrisa contenida. Sabía que estaba preparada para cualquier desafío que viniera. El dolor se había vuelto solo un paso más en la jornada. La caminata de Alejandra ya no era solo física, era una declaración silenciosa de quien había transformado el sufrimiento en fuerza y la ignorancia en historia. El calendario de competiciones de ese ciclo colocó a Alejandra en circuitos inesperados, incluyendo pruebas en países de Europa, América Latina y Asia.
Cada viaje traía nuevos desafíos, adaptación al clima, uso horario, alimentación y pistas diferentes, pero ella aprendió a transformar cada dificultad en aprendizaje. Su rutina pasó a incluir largas sesiones de recuperación física, alimentación reglada y estudio técnico, siempre complementados por momentos de introspección. En entrevistas hablaba poco, dejando que sus resultados y su postura hablaran por ella. Las miradas de sorpresa al verla en competiciones internacionales se volvieron más frecuentes. Muchos ahora la reconocían no solo como la mexicana improbable, sino como una atleta de presencia consolidada. Ella misma sentía el cambio. No caminaba más con duda, sino con la conciencia de quien cargaba un propósito construido ladrillo por ladrillo, paso a paso, en silencio. En medio del intenso ciclo de entrenamientos y competiciones, Alejandra recibió un mensaje inesperado, la invitación para participar en un documental sobre su vida. Era una oportunidad de compartir su historia con el mundo, pero también un desafío emocional. Revisitar recuerdos de infancia, pérdidas y momentos de humillación exigía valentía. Ella conversó largamente con doña Carmen, que la animó diciendo que su trayectoria tenía valor más allá de las victorias y derrotas. Aceptó la invitación, entendiendo que su caminata tenía ahora un peso simbólico importante. El proceso de las filmaciones la hizo darse cuenta de en cuánto había cambiado. Cada relato, cada lágrima, no era para conmover, sino para mostrar la realidad de miles de atletas invisibles. Más que ella misma, era la voz de quienes siempre habían sido silenciados, y esa conciencia reforzaba su compromiso de seguir caminando, sin perder la sencillez que hacía que su historia fuera genuina. El lanzamiento del documental trajo una repercusión que Alejandra no imaginaba. En pocos días, su nombre fue mencionado en programas de TV, podcasts y periódicos deportivos. Surgieron comentarios emocionados de personas que se veían reflejadas en su trayectoria. Entre mensajes, también había críticas severas de quienes consideraban su recorrido fruto de suerte o cuestionaban su lugar en las competiciones internacionales. Ella no se dejó abatir. Entendía que su historia provocaba, dividía opiniones y generaba discusiones, pero sabía que cada reacción confirmaba que ella estaba dejando un impacto. Durante un viaje para una competición en Europa, recibió mensajes de jóvenes atletas diciendo que querían seguir su ejemplo. Esa confirmación silenciosa era para ella una prueba clara de que su caminata sobrepasaba los límites del deporte. Se había vuelto algo más grande, un símbolo de resistencia y posibilidad. El ciclo olímpico se acercaba a su etapa final y Alejandra se preparaba para su prueba más importante hasta entonces. Los entrenamientos estaban más intensos y la presión era mayor. Ahora, la caminata no era solo suya, sino también de las expectativas de quienes veían en ella la prueba viviente de que los sueños difíciles pueden concretarse. Ella sabía que una actuación fuerte podría significar más que medallas. Podría abrir puertas para otras atletas de su ciudad y cambiar percepciones en México. Sin embargo, también estaba el peso de cargar la responsabilidad de no decepcionar. Entre ejercicios técnicos, ella mantenía un ritual: sentarse antes del entrenamiento, cerrar los ojos y respirar hondo, recordando el camino de tierra. En Jalisco, la figura de la abuela y la frase que la había acompañado desde niña. Era una forma de recordar que su caminata siempre se había hecho con un propósito, incluso en los momentos más arduos. El día de la prueba decisiva, Alejandra se despertó temprano con el cuerpo pesado, pero la mente clara. Sabía que ese sería el momento de demostrarse a sí misma y al mundo que su trayectoria tenía fuerza y sentido. Al llegar al lugar, encontró el ambiente tenso, con atletas concentradas y público atento. Ella permaneció quieta, preparándose mentalmente. Cuando fue llamada al inicio de la prueba, sintió un frío mezclado con determinación recorrerle la espina dorsal. Cada paso en ese recorrido era más que técnica, era memoria viva, un resultado de las cicatrices que cargaba. En el instante en que cruzó la línea final,
No supo decir si había ganado o perdido, pero sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. En ese mes trascendental, Alejandra no solo había competido, había caminado más allá de las expectativas. Se habían roto barreras. En los días siguientes a la prueba decisiva, Alejandra se vio rodeada por una mezcla de sentimientos. Entre la extenuación física y la euforia silenciosa, venía una reflexión profunda sobre todo lo que había vivido. No era solo una competición, era la culminación de años de resistencia, disciplina y lucha silenciosa. Recibió mensajes de apoyo de todo el mundo, incluyendo cartas de jóvenes atletas mexicanos diciendo que su historia los había inspirado a creer en sí mismos. Ella comenzó a entender que su caminata había sobrepasado los límites del deporte. Se había convertido en un testimonio de superación. Incluso sin un título olímpico, Alejandra sintió que había ganado algo más grande, el respeto y la admiración de quienes veían en ella una prueba viviente de que los sueños, incluso nacidos en medio de las dificultades más duras, podían sí realizarse con persistencia. De vuelta en México, Alejandra fue recibida con una recepción más cálida de lo que jamás había esperado. En las calles de Tepatitlán, los residentes se detenían para saludarla, muchas veces con lágrimas en los ojos. En las semanas siguientes fue invitada a eventos, entrevistas e incluso a dar charlas motivacionales en escuelas y universidades. Ella aceptaba con humildad, entendiendo que su historia podría servir de inspiración, especialmente para jóvenes de comunidades pequeñas y olvidadas. Aún así, ella mantenía una postura simple, sin dejarse llevar por el brillo repentino. En cada conversación recordaba a su abuela y repetía la frase que había guiado toda su trayectoria: caminar es rezar con los pies. Para Alejandra, esa expresión dejaba de ser solo una enseñanza. Se convertía en la definición de su vida y su misión. Con el creciente reconocimiento, también vinieron nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. Pasó a recibir propuestas para patrocinios e invitaciones a eventos internacionales. Pero Alejandra sabía que cada elección debería estar alineada con su propósito. No quería solo cosechar frutos inmediatos, quería construir algo sólido y duradero. Conversó con doña Carmen sobre sus planes y juntas decidieron crear una pequeña iniciativa de apoyo a jóvenes atletas en Tepatitlán. El proyecto comenzaría modesto, pero con la intención de crecer. Para Alejandra, esa sería una forma de devolver al deporte y a la comunidad parte de lo que había recibido. Era una etapa más de su caminata, no solo como atleta, sino como alguien determinada a abrir puertas para otros que, como ella, enfrentaban obstáculos gigantescos. El proyecto comenzó en una cancha simple, con el apoyo de voluntarios locales. Alejandra visitaba escuelas, orientaba a los jóvenes sobre disciplina, entrenamiento y perseverancia. En cada encuentro, compartía fragmentos de su trayectoria, incluyendo los dolores y humillaciones que había vivido. Ella no quería romantizar el sufrimiento, sino mostrar que la superación venía de la acción diaria, incluso en medio de las dificultades. Poco a poco, el número de participantes creció y Alejandra se dio cuenta de que su papel iba más allá de atleta. Se había convertido en una referencia de fuerza y motivación. En las reuniones siempre había un momento en que ella repetía: puede que no tengan el mejor equipo, pero tienen el poder de caminar hacia adelante. Esa frase pasó a convertirse en un lema para muchos de los jóvenes que seguían su trabajo, haciendo viva la misión que ella llevaba. En 1960, ese mes trascendental en que su vida parecía desdoblarse en nuevas direcciones, Alejandra se encontró sola a la orilla de una pista. Era de noche y la ciudad estaba silenciosa. Se sentó en el bordillo, se quitó los tenis y se quedó mirando el camino. Pensaba en todo: la infancia en Tepatitlán, la abuela, los dolores, las críticas, las victorias pequeñas y grandes. Cada paso hasta allí había sido una prueba silenciosa de resistencia. Sentía orgullo, pero también la conciencia de que su jornada no terminaba allí. Se levantó, se puso los tenis de nuevo y comenzó a caminar. No había prisa,
No había público, solo ella y el camino por delante. Sabía que la caminata continuaría, no importa lo que viniera, porque ahora cargaba algo mucho más grande que una medalla, una historia que inspiraba. En los días siguientes, Alejandra volvió a su entrenamiento, pero con una nueva perspectiva. Antes, cada paso era motivado por la búsqueda de reconocimiento y conquista. Ahora, caminaba cargando la conciencia de que su trayectoria ya era una victoria. En cada entrenamiento recordaba el peso simbólico que llevaba, no solo su propia historia, sino la de muchos jóvenes que nunca tuvieron oportunidad. El calendario continuaba exigente y ella sabía que no podría relajarse. Pero había algo diferente en su manera de encarar el deporte, una serenidad mezclada con propósito. Ya no se trataba solo de competir, sino de representar algo mayor, la capacidad humana de resistir y avanzar, incluso cuando todo parece decir que no es posible. Cada paso que daba pasaba a tener un sentido más profundo, un mensaje silencioso de que la caminata nunca termina. Durante una competición internacional meses después, Alejandra tuvo un momento trascendental. Caminando hacia la prueba, sintió el peso no solo de las expectativas externas, sino de sus propios recuerdos. Recordó su primer entrenamiento en Tepatitlán, cuando, con un par de tenis gastados, caminaba kilómetros todos los días, solo para soñar. Allí, ante miles de espectadores, entendió que esa prueba no era solo sobre técnica o fuerza física, era una prueba de su historia. Cada paso dado en ese circuito representaba una respuesta silenciosa a todos los que un día dudaron de ella. Cuando cruzó la línea final, no había señales de vanidad o victoria personal inmediata. Había una certeza tranquila de quien sabía que ya había conquistado mucho más que cualquier competición podría medir. La repercusión de esa prueba consolidó a Alejandra como una referencia en el deporte mexicano. Su historia fue compartida en documentales, reportajes y charlas alrededor del mundo. Más que medallas, ella ganó reconocimiento como símbolo de resistencia. A pesar de eso, ella mantuvo su esencia simple. Continuaba despertando temprano, entrenando con dedicación y manteniendo un contacto cercano con doña Carmen y su familia. En las redes sociales recibía mensajes de jóvenes diciendo que ella los había inspirado a persistir. Para Alejandra, ese reconocimiento era el mayor logro. Sabía que, de alguna forma, su caminata se había transformado en un camino colectivo, no solo de ella, sino de todos los que encontraban en ella la fuerza para continuar. La atleta que un día comenzó su jornada con un par de tenis gastados se había vuelto voz y ejemplo. En una tarde silenciosa, Alejandra se sentó de nuevo sola en Tepatitlán, mirando el horizonte. Ya no estaba en el centro de competiciones internacionales, sino en casa, donde su caminata comenzó. La ciudad parecía pequeña ante el impacto que su historia había causado. Todavía recibía invitaciones para eventos, pero su enfoque ahora estaba en la iniciativa con jóvenes atletas. Ella sabía que el verdadero legado no se construía solo en podios, sino en transformar realidades. Al reflexionar, se dio cuenta de que su caminata siempre había sido sobre algo más que ganar pruebas. Era sobre demostrar que cualquier persona, independientemente de dónde venga, puede llegar más lejos de lo que imaginó, siempre que mantenga firmeza en el paso y fuerza en el corazón. Ese era su mayor premio. Al final de ese mes trascendental, Alejandra se levantó antes del amanecer, se puso sus tenis, respiró hondo y comenzó a caminar por el camino que llevaba fuera de la ciudad. No había público, aplausos o cámaras, solo el silencio y la fuerza que llevaba dentro de sí. Cada paso parecía hablar de todo lo que había vivido: la infancia humilde, las dificultades, las humillaciones, el esfuerzo, la superación. Ella no necesitaba demostrar nada más a nadie. Su victoria estaba allí, en su caminata. A lo lejos, el sol comenzaba a nacer, tiñendo el horizonte de naranja. Alejandra sabía que la jornada continuaría, que otros caminos la esperaban, y siguió caminando, no porque lo necesitara, sino porque sabía que caminar era su forma de vivir y de dejar una huella en el mundo.